este, esta sesión, a mí me había interesado que había dos muestras, una en París y otra en Londres, que trataban del arte precolombino, prehispánico, y dije, bueno, qué interesante cómo coinciden, y fue realmente un viaje bien interesante. Primero porque, nada, es muy personal, pero mi papá tenía una figurita que yo veía cuando era chica, de arte olmeca, que era muy pequeña, tendría unos 7, 8 centímetros de alto, de jade, y era como un tesoro. Y yo no entendía mucho qué era aquello, ¿no? Entonces, bueno, ahora encontré un poco y entendí por qué, porque el tema es el arte olmeca, cuál es el sentido, digamos, para que este museo de Quai Branly, Jacques Chirac, después alguno me dirá si lo conoce, haya comenzado, digamos, con esta exposición que es realmente de un esfuerzo, ¿no? Impresionante, porque para hacerla, bueno, se hizo, se inaugura, ¿no? En medio de la pandemia, y obviamente también el transporte de muchas de estas obras que son muy grandes fue extremadamente dificultoso. Pero confieso que yo no conocía este museo, así que voy a empezar con una mirada hacia el museo. A mí realmente los museos es algo que me fascina como tema también arquitectónico. También me gustan los viejos y esos que tienen todas las pinturas puestas. No sé, me fascinan los museos como instituciones, ¿no? Como lugares abiertos. Pero este museo se inauguró en el 2006, pero es un proyecto que había comenzado Jacques Chirac en su mandato, y es de Jean Nouvel, que hemos visto obras de él, ¿verdad? Y realmente es un museo que reúne como varios desafíos. Primero, que tiene una una gran superficie, que también los jardines son parte del proyecto, por eso puse ahí el nombre del arquitecto Gilles Clermont, que fue el que hizo el diseño de los jardines. Y, digamos, es todo un concepto, ¿verdad? Muy, muy interesante para reunir, miren lo que es la superficie, ¿no? Para reunir justamente como el arte que estaba en varias instituciones, como el Museo del Hombre, por ejemplo, en una sola institución. Entonces tiene un concepto, digamos, como de integración, ¿verdad?, al barrio, a las alturas de lo que lo está rodeando, muy interesante. Y también el concepto de jardín, porque es un jardín digamos, un jardín que no está pensado a la francesa clásica, sino que es un jardín que está hecho con plantas nativas francesas y algunas otras adaptadas, y de alguna forma funciona, ¿no?, como una especie de metáfora de lo que contiene este museo, que es justamente como una especie de encuentro ¿no?, de lo que son las culturas no occidentales. Entonces, en realidad parece que tuvo varios nombres mientras estuvo en proyecto. Se llamó de las artes primeras, de las artes y las civilizaciones de África, Asia, Oceanía y las Américas. En fin, se inauguró, al final le pusieron el nombre de Quai de Branly, que quiere decir muelle de Branly, pero en el 2016, cuando se hicieron los 10 años del museo, ahí se rebautizó con el nombre de Jacques Chirac, que era, como les decía, el que había llevado adelante, ¿no?, este proyecto. Es una colección realmente impresionante, tanto de afuera como de adentro, muy disfrutable, ¿no? Y es como esa mezcla, ¿no?,
una especie de reunión, ¿no? De todo lo que es no occidental, de todo lo que es también lo que nutre en diálogo, ¿no? Al arte occidental y, y tiene aspectos como artísticos, pero también antropológicos, históricos, etnográficos, en fin. Es decir, que reúne como distintas visiones, pero sobre todo una idea como del acercamiento, ¿no? Del acercamiento a la esencia de estas culturas. Y para eso Jean Nouvel hace una apuesta que realmente es bastante riesgosa. Fíjense el color que tiene esto, ¿no? Es como, en vez de ir como la neutralidad que estamos acostumbrados en los museos, ¿no? Que son como cajas que se pueblan ¿no? Del color de los objetos de arte que se exponen. Este es un museo que tiene color propio y que además se ilumina con luces cálidas o frías. Es como que nos invita a entrar en algo que es diferente, como si la visión esa del mundo que tienen estas culturas hace necesario que nosotros también entremos como en otra dimensión. Entonces es un museo también desde el punto de vista, digamos, del espacio, es un museo un poco laberíntico, ¿no? Como para que uno se vaya perdiendo y fascinando con lo que va encontrando. Obviamente es un concepto de museo que en sí es una obra de arte y es un concepto de museo muy, muy, muy contemporáneo, ¿no? Es decir, con una postura. Y dice el curador de esta muestra, realmente después les voy a pasar algún material que hay unos videos muy interesantes en YouTube que están subtitulados, están en francés, pero subtitulados al español, que realmente están muy, muy interesantes desde el punto de vista. Esto en realidad, yo creo que ustedes, la mayor parte, conocen y han viajado mucho y han visto estas piezas seguramente en México o en Perú, o en el Met, o en el Museo Británico. Eh, entonces, me parece como, traté de buscar como entender cuál es nuestro diálogo, ¿no? Como artístico, como frecuentadores y como artistas también, con estos aportes y dónde está esa fascinación. Me pareció que este concepto que maneja justamente el curador es absolutamente central. Y es que en realidad no es que sabemos poco de muchas de estas culturas de las que se están exponiendo ahora, ¿no? Estas del Golfo de México, es como un conocimiento en construcción, pero lo importante es que así como pasó con Egipto, con Mesopotamia, con China, con el Valle del Indo, y con la región andina, es un saber y un arte que se desarrolla sin influencia de otra cultura. O sea, es un arte que se inventa desde la nada, ¿no? Y que a su vez después, obviamente, se desparrama y va a influir en otras formas artísticas de regiones cercanas o no tan cercanas. Entonces, digo, tiene como esa fuerza, ¿no? Del artista que se enfrenta a tener que representar en imágenes un mundo que es un mundo de creencias, de que es una forma de conectarse con la naturaleza, de explicar los milagros, ¿no? De la vida, de los ciclos, del tiempo, del crecimiento, del maíz, o sea, ¿no? De todos esos conocimientos que se transmiten de alguna forma por medio de los mitos, y por otra parte son también culturas bastante militarizadas, son teocráticas, entonces es complejo, ¿no? Cómo pensar cómo se sitúan
los artistas frente a esto. Y realmente como que nosotros tenemos como ese tema, ¿no? Entre siempre la naturaleza y la abstracción. Y yo diría que este de los Olmecas es como un arte que logra un equilibrio y podría llamarse como un arte clásico, ¿no? Es un arte que sea en pequeñísimas esculturas, o sea, en esculturas grandes, monumentales y colosales, logra como ese equilibrio, ¿no? Entre lo estilizado y el naturalismo en todas sus etapas, porque es un arte que se desarrolla en un periodo muy extenso de tiempo. Posiblemente la idea es que se originó ahí donde ustedes ven en el mapa, en lo que hoy es Chiapas, Oaxaca, ¿no? Como que con estos primeros centros ceremoniales que fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, ¿no? Pero que después se va a extender por toda esta región mesoamericana y va a llegar a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, a Belice, a El Salvador. O sea, que es un arte que que se encuentra, y ahí es donde los científicos empiezan a darse cuenta que hay algo en común antes de que se encontraran estos yacimientos, ¿no? Que hay algo como en común en el arte de estas zonas y justamente es como el elemento de los Olmeca y de otros pueblos que vienen, otras culturas que a veces conviven o vienen un poquito después, que son todas como de esta zona, que es una zona especialmente fértil, ¿no? A orillas del Golfo, con muchas selvas y que produjo eh, una arquitectura interesantísima en base a piedra que no tenían prácticamente, o sea, piedra traída de muy lejos y además de barro. Eh, entonces, este tema, ¿no? del uso de la piedra y de cómo se llevó la piedra, da cuenta como de una cultura que a su vez estuvo en diálogo con otras regiones, porque ellos no tenían la piedra. Entonces, posiblemente fue una cultura de mucho intercambio comercial, donde el maíz y bueno, una cantidad de productos, digamos, ¿no? Como el hule, por ejemplo, el caucho, que lo conocieron hasta el petróleo, ¿no? Que lo conocieron y lo trabajaron y le encontraron como la vuelta a estos materiales, el cacao, todos estos fueron monedas de intercambio con estas piedras, ¿no? De basalto, de jade, que llegan desde 80, 100 o más kilómetros. También lo que se encontró es que, por ejemplo, hay representaciones, ¿no? Como la de la serpiente emplumada, que justamente aparecen, ¿no? en todas las culturas mesoamericanas, pero claro que la datación da que comienzan acá, específicamente en La Venta. O sea que va a ir cambiando de alguna forma, ¿no? la representación de esta serpiente emplumada, pero la original, la más antigua, se encuentra acá justamente en este yacimiento de la Venta. Y es otra representación muy frecuente, que es la del jaguar. El jaguar posiblemente también, ¿no? Fue una especie de semidios temido y a la vez como un rasgo incluso ¿no? físico que se aspiraba a tener. Entonces, posiblemente estas incisiones y estas marcas que se encuentran en muchas de las figuras olmecas tienen que ver justamente con modificaciones craneales y con ese deseo, ¿no? Como para algunos dignatarios o sacerdotes importantes de parecerse
a este animal, ¿no? Entonces el tema de esa convivencia y por otro lado de la representación como muy, muy naturalista también, ¿verdad? Porque cada una tiene como sus rasgos. Si bien, como estamos hablando de un periodo muy extenso de tiempo, ¿no? Casi 2000 años, hay cambios que son estilísticos y hay cambios según las regiones en que se encontraron. Muchas de estas esculturas, ¿no? de estas cabezas tienen rasgos como similares, pero a su vez tienen cada una como su identidad. Es muy posible que estas representaciones tuvieran que ver justamente con gobernantes, pero en algunas zonas, por ejemplo, se da este tema, ¿no? de las esculturas de las cabezas que sonríen y que se muestran las encías y se muestran los dientes. En otras, este tema de la boca, ¿no? Como hacia abajo, que hay una teoría que podría haber como un trabajo de formación justamente para lograrlo, ¿no? Pero bueno, son teorías. Lo más impresionante, y bueno, que nosotros tenemos una réplica en el Museo de Historia del Arte de la Intendencia, ¿no? Es justamente estos encuentros que fueron casuales de las cabezas colosales, ¿no? Que posiblemente fueron talladas 700, 800 años antes de Cristo. Estas cabezas, digamos, ¿no? son de un tamaño impresionante y a su vez eso, ¿no? Como que no están hechas con un material que estuviera en la zona, sino que ese material fue transportado a fuerza humana, obviamente. Entonces hay como, digamos, qué importantes serían, ¿no? Culturalmente, religiosamente, para que se hiciera ese enorme esfuerzo. Y las cabezas estas que se encuentran en San Lorenzo o en las ventas eh, son realmente de gran tamaño. Esta es como la más chiquita, que tiene 1,80 m de altura, pero pesa 4,5 toneladas. Y esta es una cabeza que está en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, y es justamente la cabeza que se llevó a París. Así que bueno, ahora es como que abre esta muestra, esta cabeza, ¿no? Como de gran tamaño acá. Está bueno ver cómo funciona, ¿no? Con la referencia de la figura humana, qué impresionante es. Está cubierta por un casco, por eso se supone, digamos, que era, ¿no? Un dignatario, era un personaje importante por las joyas que tienen las orejas también. Y hay otras representaciones que, bueno, se les dicen los bebés, o también se piensa que podrían ser enanos. Son absolutamente deliciosas. Esta de izquierda está en el Metropolitan, tiene un gesto como de bebé, ¿no? Pero por otro lado, digo, también la proporción un poco de la cabeza no es exactamente así, que nos queda esa duda. Hay mucho que no se sabe sobre estas creencias. ¿Qué es lo que sucedió? Es que en realidad ellos desarrollaron un tipo de escritura que todavía no se ha decodificado. Entonces, digo, que es como muy difícil, ¿no? Hacer, bueno, pensar en estas creencias. Hay mucho de deducción y todavía hay mucho de misterio, pero sin duda llegaron como una representación muy ajustada, ¿no? Y vemos como en estas figuras de cuerpo entero, ¿no? Como la del luchador, digamos, todo ese estudio que hay, ¿no? De la figura, del movimiento, de los músculos, es muy impresionante. Y también como esos rasgos un poco asiáticos. Si bien ahora se descarta como la idea, digamos, de la influencia directa de población asiática, realmente los tienen estos rasgos, pero bueno, también podemos pensar que hay rasgos parecidos, ¿no? en el arte de varias culturas que son de orígenes diferentes y llegan
como por una especie de relación que no podemos entender, llegan como a los mismos caminos, ¿no? A las mismas formas de representación. Les voy a mostrar algunas de las piezas que son como más los highlights, ¿no? de esta muestra. Este es el Señor de las Limas. El Señor de las Limas es una representación, se supone, de un hombre joven que a veces representa a las cosechas, ¿no? Su sacrificio, y sostiene un niño jaguar en los brazos. Es un niño híbrido, ¿no? Como que parece, bueno, aparece mucho además ¿no? en el arte, y tiene incisiones, ¿no? grabadas en el rostro, en los hombros, en las piernas, no sé si las llegan a ver, ¿no? como eso que llaman escarificaciones, como fueran tatuajes, cortes, ¿no? de la piel, y el niño aparece claramente, ¿no? como con las piernas colgando. Hay como esa idea de la ofrenda, ¿no? del sacrificio, que tiene que ver mucho con con prácticas, ¿no? que había también de sacrificios humanos, justamente propiciatorios de lo que fuera de las cosechas o de las lluvias, o ¿no? a veces de campañas también. Este conjunto escultórico se llama el Azuzul, es de una zona que está ubicada a unos pocos kilómetros de San Lorenzo, y se le llama también Los Gemelos. Da cuenta de esta dualidad que se encuentra mucho, ¿no? en el arte olmeca, de que encontramos todo de a dos, ¿no? en pares o en simetría. Bueno, también que no podemos entender exactamente por qué, pero es un conjunto y se encontró justamente como junto y se expone así. Es un poquito posterior a las cabezas. Y esta es la ofrenda de la venta, la ofrenda 4, que es sumamente interesante, porque esto es un conjunto escultórico de 6 figuritas, ¿no? Que son 15 de un material y solo una de serpentina, que es otro tipo de piedra, y hachas que representan, ¿no? como estelas. Esta fue descubierta en el 55 y está también en el Museo Nacional de Antropología, así que después quiero que me cuenten si la vieron. Cuando la cultura olmeca comienza como a decaer, aparece otra cultura que su arte es ligeramente distinto, es más estilizado, que es la huasteca. Y este jovencito, se llama el adolescente de Tamuín o huasteco, es posiblemente una representación también de ese joven que se sacrifica por ¿no? por el éxito de las cosechas. Esta fue descubierto en 1917, es uno de los descubrimientos como más tempranos, ¿verdad? De estos yacimientos, y fue descubierta en San Luis de Potosí. Y hay encontré ahí en la web toda una discusión, ¿no? Y de dónde deben estar estas figuras. O sea, no es solamente la discusión de si el arte, por ejemplo, ¿no? Mesoamericano o latinoamericano, debe estar en museos europeos o norteamericanos, en colecciones extranjeras, sino incluso el tema de dónde debe estar dentro del mismo país. O sea, debe estar en la capital o debe estar donde se encontró, ¿no? Porque obviamente también sería como un recurso, incluso económico, ¿verdad? Para las zonas donde se encontró, si se puede generar como una ruta turística, ¿verdad? Que se acerque a estos sitios, justamente que han desarrollado algunos museos de sitio. En Las Ventas hay, en San Lorenzo también, también en Potosí, pero
se le llevan, ¿no? Como sus figuras más importantes para la ciudad. Y ahora, cuando se había prometido aparentemente que después de una exposición que antecede a esta francesa, que se hizo en México, que se devolvía a San Luis de Potosí, bueno, no vuelve, ¿no? Sigue viaje hacia París. Acá también, en esta fotografía con detalle, se vieron ¿no? las escarificaciones en los hombros, en el torso, incluso en parte de la cabeza, y también, ¿no? El tema de la deformación de las orejas. Y por último, tenemos un descubrimiento que es el más, como de los más nuevos, ¿no? De los descubrimientos así impactantes, que le dicen la Venus de Tamtok. Fíjense qué belleza y qué naturalismo, ¿no? Como esta figurita fragmentada, que es ya después de Cristo, ¿no? Unos 220 años está fechada desde arenisca, digamos, como parte de la escultura huasteca, ¿no? Y estuvo enterrada sí, como bajo un manantial 200 años. Entonces, es sumamente frágil, pero bueno, esta también presenta, vieron las escarificaciones en los hombros, en parte de los brazos, en las piernas, así que se supone que también es una figura, digamos, con un peso, ¿no? Como religioso. Y también, también es un tema complejo de dónde debe estar, ¿no? ¿Sí? En el Museo de Antropología de Ciudad de México o en el sitio donde fue encontrada. Es bellísima, y acá me parece como interesante como este tema, ¿no? De que fue encontrada bajo el agua, que estuvo tantos, ¿no? 2 siglos bajo el agua, cómo está de alguna forma también, ¿no? Como sugerido por la luz, y cómo está presentada, ¿no? Como suspendida, parece como de alguna forma que estuviera nadando. Este interés, digamos, ¿no? Por las culturas prehispánicas también tiene que ver con otro centro muy importante, que es justamente el peruano, ¿no? Y me encontré con que antes de esta exposición, que no sabemos cómo se va a llamar, del Museo Británico, en realidad hay una gira que se está haciendo desde septiembre del 2020 por varias ciudades de China. Y ahí me encontré que, bueno, hubo en Guangdong, en este museo, estuvo hasta el 5 de mayo una exposición que tenía 200 piezas que eran de origen, digamos, peruano, ¿no? Algunas pocas eran como del museo, pero lo demás fue de varios museos peruanos que colaboraron, digamos, para llevar esta gran muestra, que es una muestra itinerante por varias ciudades, como les decía, ¿no? Me pareció maravillosa esta figurita de cerámica, que bueno, está fechada también, ¿no? 1800 antes de Cristo. Y me pareció maravilloso el museo, así que les traigo un poco de este museo, que fue diseñado por un arquitecto que se llama, un estudio de arquitectos que se llama Rocco. Comenzó el proyecto en el 2004, se termina y se inaugura en el 2010. En la foto de la izquierda abajo tiene una idea como del tamaño, ahí ven las figuritas chiquititas, ¿no? De los visitantes respecto al resto. Pero lo más interesante que tiene este museo es que funciona justamente como una caja china, ¿no? Entonces tiene como capas internas que son de vidrio y metal, ¿no? Que van haciendo como descubrir, ¿no? Como si fuera una cebolla,
vamos como avanzando hacia un núcleo, que es una forma bien distinta, ¿no? De, por ejemplo, el museo que vimos recién de Jean Nouvel y que tiene como esa, está hablando, digamos, ¿no? También de una forma artística propia y a la vez con un lenguaje como muy, muy contemporáneo. Pero bueno, en el British Museum se supone que el 11 de noviembre se inaugura esta muestra sobre Perú antiguo. ¿Qué es lo que sucede? Porque yo digo, ¿por qué esto, no? Porque en realidad ellos tienen más de 450 piezas. Entonces, en realidad, quizás para esta exposición, que bueno, coincide además con el bicentenario de la independencia de Perú, quizás vengan algunas piezas así como han viajado a China, pero ya el Museo Británico tiene un acervo que es impresionante, que justamente que va además desde las culturas que tienen, que empezaron, ¿no? Unos 2000 años antes de Cristo, hasta el siglo XVI con la llegada de los europeos, así que realmente el museo puede perfectamente, tiene bellezas y puede perfectamente hacer esta exposición cuando quiera. Por eso decía que quizás una estrategia de muchos de los museos, ¿no? En esta época de que son tan complicados los viajes, sea justamente mostrar lo que no tienen a la vista. La página del museo, la verdad que la página más simpática de navegar es la del Metropolitan. La del Museo Británico no es tan simpática de navegar, está muy bien también, pero la otra realmente me resultó como más estimulante, ¿no? De diseño, para navegar, pero digo, cualquiera de las dos realmente está muy bien desarrollada. Y el, este arte, digamos, ¿no? Como de Perú, encuentra su máximo, ¿no? Un momento así, que es una síntesis también justamente ¿no? Durante el Imperio Inca. Esta pieza en especial, que esta está en el British, es un cuenco doble. Fíjense qué maravilla, ¿no? Cómo estos tres animales de alguna forma conjugan, ¿no? Esa representación y a la vez esa idea del cuenco doble. Eh, es un ave marina, ¿no? Como que tiene cuello largo, que posiblemente simbolizara el océano en el oeste. Tiene una llama, ¿no? Que puede ser la cordillera. Y este otro felino ahí acostado tan cómodo que posiblemente tenga que ver con un jaguar, ¿no? Con esos animales de la selva. O sea, de alguna forma esta pieza nos está hablando de esa extensión, ¿no? Del imperio inca. Y lo que sucede con el arte inca es que hay una parte prehispánica, que es la que vamos a referirnos, pero después tiene una parte sumamente rica también, ¿no? de diálogo y de intercambio con el arte occidental barroco. Entonces, realmente es como un fenómeno súper complejo, ¿no? Pero, por ahora vamos a ver solamente esto que se llama, ¿no? El concepto de antiguo justamente tiene que ver con que es pre la conquista. Acá hay un tarro de almacenamiento, las formas, digamos, de la pintura, ¿no? Del engobe son las mismas que habían llegado los griegos, es la forma del engobe que se hace sobre la superficie todavía ligeramente húmeda de la arcilla, se colocan los pigmentos y se pulen, ¿no? hasta que quedan totalmente integrados a la masa, y después van a una cocción que no es una cocción como la de la porcelana de muy alta temperatura. Eh, y da lugar a estas piezas que a veces también tienen esgrafiados, o sea, como, ¿no? Como si fuera con una agujita, como lo que tienen en la parte del cuello
del tarro, ¿no? Que está retirado ese pigmento con una incisión. Obviamente dentro de la colección también están estas piezas maravillosas que son como exvotos, ¿no? de plata y de oro. También encontramos este tema, ¿no? del dualismo, del encuentro de la plata, del oro, de la mezcla de la plata y del oro, que eran materiales que además tenían un significado también como religioso, ¿no? Estaban, eran obviamente para quienes tenían, ¿no? más poder, no era para todo el mundo, porque bueno, el oro era el sol, ¿no? Era ese color, y la plata era la de la luna. Entonces, también en el encuentro, ¿no? como de esos materiales, se encontraba una fuerza que solamente algunos podían llevar. Este es un manto nupcial maravilloso, este también está en el British, que tiene un diseño, ¿no? como entrelazado, y a la vez esa pieza, el tocapu, es finales del siglo XVI, XVI y principios del XVII. Pero antes encontramos, esto sí es del Metropolitan, que hizo toda una muestra que se puede ver en línea. Encontramos estos mantos hechos de plumas, y son absolutamente maravillosos. Hay algunos que son en miniatura y otros que son que tienen 2 metros por 1 metro, ¿no? Estos son de una cultura que es anterior a la Inca, la cultura de Ica por el lugar de donde se encontraron, y anda entre los siglos XII y XIII. Son absolutamente maravillosos. Es un poco más es posterior, de 600 o 900, y es como, se da como en el sur de Perú. Ahora, el asunto es que estos mantos de plumas, las plumas, voy a volver al anterior porque creo que se ve mejor, las plumas están cosidas a una tela de algodón que tiene una trama bastante abierta, como un canvas, digamos, pero estas plumas no estaban, no eran de los, no se encontraban, eran plumas amazónicas, no se encontraban en los lugares donde se hizo. Quiere decir que también nos está hablando de estos intercambios, ¿verdad? De plumas, en este caso, ¿no? Que venían desde muy lejos para incorporarse a estas piezas que a veces servían como mantos, a veces servían como tapices, ¿no? Se piensa que tenían como distintos usos, pero obviamente ceremoniales. Son piezas extremadamente costosas de hacer, costosas en su material original, ¿verdad? Bueno, y después tenemos también otra cultura, que es la cultura moche, que también fue una cultura bastante guerrera, militarizada, que trabajó el metal con una fineza increíble. Fíjense lo que es el adorno de nariz ¿no? que tiene las serpientes entrelazadas. Esto era como una especie de mascarilla, como el barbijo que estamos usando hoy, se usaba, ¿no? Tapaba la boca en realidad, y también obviamente no era de uso sacerdotal o para usar también quizás en algunos momentos de batalla muy especial. Y acá tenemos otro que es también, ¿no? de metal, adorno frontal que tiene forma, vamos a encontrar con forma de cangrejo, con forma de escorpión. Pero quizás lo más maravilloso de esta cultura moche es la cerámica, ¿no? Que también tiene este tema de la dualidad. A mí me hace acordar mucho a la cerámica griega, ¿no? Esto del rojo y el claro, cómo se oponen todo el tiempo. Se desarrolla más o menos entre el siglo IV y el siglo VI, y también vamos a encontrar estas figuras, ¿no? Esta mezcla entre lo utilitario, lo de representación. En algún caso pueden haber sido de uso funerario, pero se han encontrado
también dentro de las ofrendas funerarias, algunos de estos vasos que tienen señales de desgaste, de haber sido usados. O sea, que parte de esto quizás acompañaba a los vivos, ¿no? Y después se enterraba con ellos. No era que se hicieran específicamente para ceremonias que tenían que ver con los enterramientos. Y el desarrollo textil es impresionante, ¿no? Con varias técnicas como diferentes. Este es de la cultura Wari. Muchas de estas culturas son contemporáneas, ¿no? Y tiene que ver con una técnica de anudado absolutamente maravillosa. Este es un sombrero 4 picos que también supuestamente era de uso de dignatarios, o sea, ninguna de estas piezas era para, ¿no? para uso cotidiano, sino que eran piezas reservadas, como este otro sayo, lo cual no quiere decir que las digamos, muchas de estas que están acá seguramente se reservaban, ¿no? Para usos ceremoniales y eran más simples las que se usaban todo el día. Pero lo fascinante es como este tema de los patrones, ¿no? Geométricos que tienen las alteraciones, el juego que tienen, ¿no? En el diseño es absolutamente maravilloso. Y yendo todavía más atrás en el tiempo, vamos a encontrar esta civilización nazca que posiblemente se desarrolló a la vez que esta civilización moche que acabamos de ver, que ocupaba el norte, lo que es hoy Perú, y que posiblemente decayó entre los 700 y 900 después de Cristo. Pero fue una civilización muy, muy importante que floreció como dentro de, digamos, del siglo I al noveno, ¿no? Y podría ser una continuación de otras culturas en contacto, por ejemplo, con esta de Chavín, que es, bueno, como bastante más, más dura, si se quiere, ¿no? Y influida por esta otra de Paracas. Esta pieza me pareció sumamente maravillosa. Miren lo que es el pasaje que hay, ¿no? Entre los colores, qué cosa tan increíblemente sutil, ¿no? Entre los colores de abajo y esos más cálidos de arriba. Hay varias representaciones de melones, en Paracas, de melones, de calabazas, es maravillosa. Y estos yacimientos de Paracas y digamos, el poder identificar como esta cultura fue aproximadamente en 1925, que se empezaron a descubrir, digamos, estos yacimientos. Acá tenemos unos silbatos muy gracioso, sobre todo ese que tiene ¿no? la figura que tiene una cabeza arriba de la otra. Y que me pareció espectacular, que es ¿no? una vasija con forma felina. Es lo que son los colores, además, ¿no? Todo ese grafiado, esa sutileza, la forma. Es absolutamente. Estamos mirando entonces el arte ¿no? De Perú, el arte antiguo, prehispánico, lo estamos mirando al revés. Estamos mirando desde los incas para atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque este arte que se descubre en 1925 va a ser una... En Nazca también hay varios yacimientos, digamos que en esta época va a ser un motivo de valoración de estas culturas que son quizás anteriores, que son de valoración intelectual dentro de Perú, como quizás culturas artísticas más puras al ser más originarias. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros artistas que se enfrentaron con el desafío de resolver esto? Cuando nosotros llegamos al arte de los incas,
como todos los artes imperiales, van a tomar, ¿no?, los hallazgos y el trabajo que se ha hecho durante miles de años, siglos, ¿no?, de los pueblos que van conquistando. Hay una integración, entonces ya hay un camino recorrido. En cambio aquí nos estamos encontrando con los primeros que tuvieron que dar respuestas a cómo representar, a cómo estilizar, a cómo decorar. Y este arte, digamos, tiene también su vertiente muy importante, textil. Este es un fragmento de un manto de Paracas, y este es de Nazca, es posterior. También vemos ahí, ¿no?, como la parte geométrica, digo, cómo estos dos bagres están como enfrentados, ese eje de simetría y cómo se desenvuelve, ¿no?, la geometría en varios sentidos. Y ahí uno se da cuenta que hay como una fascinación por, yo dije los intelectuales, pero también los artistas del siglo XX, que en estos años 20 muchas veces participan y son testigos, digamos, de estos encuentros con este arte que, vuelvo a decir, tanto en México, ¿no?, el arte de los Olmeca, por ejemplo, o en Perú, el arte de Nazca o el arte Paracas, que hace que los artistas también tengan como un enamoramiento con este arte originario. Y este es el caso, por ejemplo, de Diego Rivera, ¿sí? Quizás recuerdan, a mí me fascinó, hay una obra de Diego Rivera en el Malva, en Buenos Aires, que es cubista, ¿no? Porque Diego Rivera hizo el camino que hacían en general los artistas latinoamericanos en el siglo XIX y XX, principio del XX, que era irse a París. Y en París uno veía la modernidad, ¿no?, y tomaba la modernidad y se civilizaba de alguna forma. Pero justamente Diego Rivera es como de esa generación de artistas que empiezan que vuelven a su lugar, que vuelven con todo eso, pero que se conectan con su propia identidad nacional y que hacen un trabajo justamente de rescate de esas formas originarias. Así que Diego Rivera en su vida coleccionó realmente una cantidad de piezas tan importantes que cuando ya estaba muy enfermo, se le ocurre en 1942 fundar un museo. Y este museo es bien interesante porque muestra desde el punto de vista arquitectónico cómo estas formas prehispánicas empiezan a aparecer también, no solamente en la pintura, en el muralismo, sino también en la arquitectura. O sea, cómo estas formas, ¿no?, del Museo de Rivera, que comenzó en el 42 y terminó casi 20 años después, ¿no?, finalmente abierto, tiene esa cita, ¿no?, a las formas prehispánicas. Eso me hizo pensar mucho, ¿no?, cuando veía esta imagen de la figura esta del coloso de San Lorenzo, ¿no?, todo maniatado, y uno piensa, ay, ¿cómo habrá sido, ¿no?, ese viaje? Y de esas cosas que uno siempre se pregunta, ¿no?, ¿cómo llegan las cosas? ¿Cómo llegan las cosas de un lugar al otro? O sea, que, ¿no?, el camino del basalto a 80, 100 kilómetros, ¿cómo habrá sido? ¿Cuántas vidas? ¿Cómo, no?, ¿cómo habrá sido la talla de eso? Y para que después estos otros hombres, tantos años después, estén desembarcando para fascinar, porque ese es un poco está dicho en los discursos de inauguración de la muestra sobre el arte olmeca en París, para fascinar ¿no?, a los espectadores europeos. Que estos espectadores europeos, y acá me voy a ir
voy a hacer una pequeña digresión, un poco frívola, pero la verdad que siempre me pareció tan linda. No sé si estos espectadores europeos, ¿por qué estaban esperando estas formas? Entendemos a los artistas. Los artistas estaban esperando una renovación de las formas y habían pasado por el impresionismo, por el fauvismo y habían empezado a mirar hacia más lejos. Gauguin, quizás el primero. Pero es un momento, los años 20 también, en que justamente aparece el arte negro, ¿no? Como un lugar hacia donde mirar. Y en ese momento del desembarco del arte negro, empieza a desembarcar también el arte mexicano y también el arte peruano en París. O sea, fíjense cómo no hay estos movimientos como de seducción y de conquista que van de un lado para el otro. Y yo que admiro mucho a Simone de Beauvoir, también siempre me pareció una mujer tan interesante. Digo, si bien ella decía que no le daba mucho, no cuidaba mucho su aspecto, digo, me parecía como que las fotografías en realidad contradecían eso, ¿no? Desde el tema de su postizo, esa especie de trenza arriba, la cantidad de joyas, el tipo de joyas, y siempre me fascinó esta foto en que tiene ¿no? Especie de saco, claramente es con motivos mesoamericanos. Y lo encontré. Dije, claro, ahora entiendo. Les voy a contar cómo llegó ¿no? este tema de la fascinación a Simone de Beauvoir. Y es que Simone de Beauvoir, además de ser una gran intelectual, es una intelectual de su época. Y entonces, como otros intelectuales y artistas de la época, siente una fascinación por estos otros lugares, ¿no? De lo lejano, de donde se supone que viene lo más puro. Y tiene una fascinación, digamos, ahí está posando con una especie de bata que es de teatro china y con una chaqueta china de seda, ¿no? Entonces, es lógico que en su propia estética ella haya incorporado también estos, eh, estos aportes, ¿no? Que tenían que ver también en algún momento con sus viajes, con el fin de la guerra, que realmente fue un momento, ¿no? Ella dice que lo único que le importaba era comer, o sea que usaba unos zapatos que tenían suela de madera, paso frío, no tenía lo suficiente, pero lo que más le importaba era comer. Entonces cuando ese momento pasa y además a ella justamente empieza a tener éxito literario en 1946, 43, perdón, empieza a tener las posibilidades justamente ¿no? de ampliar su mirada sobre el vestuario y encontré que había justamente una nota que se llama Mi ropa y yo, de 1960, donde Simone de Beauvoir abre, ¿no? ese tema de la ropa y muestra sus tesoros traídos de viajes. Es decir, un estilo que tiene que ver justamente con eso de abrazar algo más étnico, quizás en respuesta a lo que puede ser la tradición burguesa occidental. Y específicamente sobre el tema de las llamitas peruanas, tienen que ver con Simone de Beauvoir estas dos mujeres que son peruanas, Elena y Victoria Iscue. Elena y Victoria Iscue llegaron a París en los años 20. Elena era maestra y después hace la Escuela de Bellas Artes, en una época en que la Escuela de Bellas Artes peruana justamente está como en la línea del indigenismo. O sea, estamos hablando, corresponde con la época figaria aquí, en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Estamos hablando de 1917, 19. Y hace una pintura, al principio, digo, obviamente es pintora,
¿no? Hace una pintura que de alguna forma está como alineada con lo que era su director y con otros pintores y pintoras que se forman junto con ella, que es de las primeras generaciones. Pero Elena Iscue va a llevar más lejos sus exploraciones y va también a incorporar otras técnicas después, como por ejemplo la silografía. Y va a seguir con el tema de esta fascinación. ¿Qué es lo que sucede? Que Elena Iscue justamente es contemporánea de estos descubrimientos de Paracas y de Nazca, y se conecta muy con, y acude a estas expediciones y queda fascinada, ¿no? con estos encuentros, y hace además una tarea impresionante porque son miles y miles de acuarelas de reproducción de estas figuras. Entonces, que va encontrando. Además, bueno, se vincula con un coleccionista y experto que tenía ya una gran colección. Entonces, digamos, es como toda una apertura como a este mundo. Básicamente, ella hace una elección, y esto me parece sumamente interesante, hace una elección artística. Ella no va a los incas, no le interesan los moches, no le interesan los aquí. Ella hace como, a ella le interesan las telas Nazca, ¿no? Perdón, los moches sí le interesan. Nazca y Paracas. ¿Por qué? Bueno, quizás porque eran más dulces, si se quiere, ¿no? En sus temas, en su tratamiento estético, eran menos agresivos, quizás, ¿no? Que los incas o que el arte chavín. Y por otro lado, el arte inca ya estaba como también como bastante, ¿no? Como visto, y esto era nuevo. Entonces ella empieza a hacer como este trabajo a partir de la observación de las piezas. Pero lo que ella ve en estas piezas, acá está, esta de los ratoncitos del jarrón de Nazca, es increíble, es que ve como la esencia, lo que ella busca es la esencia. Y en esa búsqueda de la esencia, de la identidad artística originaria, va a ser una estilización de lo que encuentra. Digo, ella va a crear a partir de eso, va a crear porque lo que hay en ese momento no es una reconstrucción arqueológica, ¿no? De cómo era un lugar inca, sino, o de la cultura que fuera, sino que hay como esa idea de recuperar la esencia, de actualizarla y de volverla moderna. Y por otro lado, hay en México y también en Perú, también coincide en Chile, gobiernos que entienden que tiene que haber entre la población, digamos, originaria y la población blanca, tiene que haber una unión y tiene que haber una integración, y que esa integración solamente se va a dar a partir del arte. O sea, que el arte puede ser un arma poderosa de conocimiento de las culturas originarias, de respeto hacia esas culturas y también de construcción de una identidad que ya no es la identidad occidental, sino que es una identidad que se vincula con esto de una manera orgullosa, ¿no? que recoge esta forma. Entonces, en 1921, ellas justamente están en este tema, ¿no? Y tienen un salón incaico, pero este salón incaico, digamos, en realidad es una especie de reconstrucción muy libre, ¿no? Como podría ser el museo ese que les mostré de Diego Rivera, de O'Gorman. Y Elena Iscue, a partir de estas investigaciones que va a hacer del arte, va a crear
un proyecto pedagógico artístico que es conectar a los niños desde, o sea, desde la escuela con estas formas del arte, creando unos cuadernos donde se ven estos motivos, ¿no? Y donde los niños pueden copiar, jugar, hacer otras combinaciones. Es súper interesante y es coincidente con otros proyectos como similares. Acá sobre la derecha tienen este proyecto que es argentino, que son ¿no? también dibujos decorativos americanos, que después los niños, en una cuadrícula, que después los niños podían copiar. Y a izquierda tenemos también los cuadernos de Elena Iscue, que en realidad la primera edición es del 24, después ella hace una edición primero para niños de escuela, después ya que también puede ser para maestros, que puede ser para artistas, para estudiantes de arte, son dos ediciones, dos tomos, digamos, ¿no? Pero básicamente la idea es esa, que ahora nos parece un poco eso de que los niños copien, ¿no? Nos parece como terrible, pero la idea es que los niños también creen sus propios ritmos, es bien interesante. Ahora, lo que ella hace, así como hacen los argentinos, es tomar, ¿no? del arte y hacer una versión propia, ¿no? Hay toda una traslación y una estilización y un concepto, que acá es donde me parece lo importante, de lo ornamental, que es un concepto que es bien de la época, ¿no? Pero lo que importa es que es decorativo. O sea, se saca a estas piezas, se ve la forma, pero no se piensa en el uso ritual de estas formas, ni en qué significan estos pájaros para esta cultura, sino que se ve simplemente el tema de la forma. Entonces, obviamente que jugar con estas formas, que transformarlas, que estilizarlas, es una tentación, porque estas formas no tienen un significado preciso como tenían las originarias. Como proyecto político, digamos, ¿no? De mostrarse como un país adelantado, orgulloso de su propia identidad visual y artística, Perú va a participar en varias exposiciones internacionales, pero en la primera, en que realmente el diseño del pabellón tiene que ver justamente con esto, es en la de París de 1937. El gobierno peruano había participado en 1900 de la gran exposición universal de París, pero con una forma arquitectónica totalmente historicista, ¿no? Bien así como neoclásica. Y acá, si ustedes ven, hay, ¿no? Otra cosa, hay esto de incorporar. Y para la parte de la ambientación, digamos, para adentro, los arquitectos llaman justamente a Elena Iscue. ¿Qué es lo que ha sucedido? Elena Iscue, en 1926, gana una beca del gobierno para viajar por 2 años a París, a justamente formarse con Leger, con Pierre Loti, ¿no? Para entender y para ampliar sus horizontes artísticos. Y se van las dos hermanas. Y en París, justamente, van a desarrollar un trabajo muy sacrificado de tratar de compatibilizar, digamos, el tema artesanal y el tema de estos temas decorativos, ¿no? Que traían de Perú, de cómo encontrar la forma de darles lugar dentro de la estética contemporánea, ¿no? de la estética del momento, y cómo producir, con una idea muy también como de Figari, cómo producir piezas de una manera sustentable, digamos, ¿no? O sea, no industrial, sino de forma artesanal, seriada quizás, pero artesanal,
o sea, mantener ese control, ¿no? Y van a fundar un estudio, ¿no? En París, y van a trabajar Elena diseñando básicamente y Victoria en la parte como más de taller de ella también, ¿no? Era como la parte más de producción, digamos, y van a estar entonces, en vez de 2 años, van a estar 11 años fuera de Perú. Y en esos años van a estar en París, pero también van a estar en Nueva York. En Nueva York, por ejemplo, en el 39, acá vemos a Victoria en el centro mostrando a, a unos muy importantes visitantes de la exposición del 39, está mostrándole justamente ¿no? las obras que llevaban de Perú. Esta exposición del 39 es maravillosa, porque en esta exposición, no sé por qué se llama de segunda categoría, pero vieron que el tema de las ferias internacionales era muy importante, así que no sé por qué se llama así. Hay unos pabellones nacionales. Perú tenía el propio, no encontré las fotos, pero sí, por ejemplo, el finlandés estaba diseñado por Alvar Aalto, el brasileño por Niemeyer, eran increíbles realmente como muestra de la arquitectura del futuro, porque el gran tema de esta exposición de Nueva York del 39, fíjense que estamos a punto, ¿no? del gran desastre de la guerra, era el futuro. Y dentro de eso, esta fotografía que está a la derecha muestra como una especie de ciudad a escala, ¿no? Pero con automóviles y todo, cómo va a ser una ciudad del futuro. Se llama Futurama, ¿no? Es como la utopía del futuro. Pero dentro de esto ellas son parte. Se vinculan en París con los que son muy importantes como la Casa Worth, por ejemplo, que Worth fue el primero a finales del siglo XIX que comenzó con la producción de ropa ya hecha. Antes la ropa se hacía toda medida, ¿no? Y Worth empieza con la idea esta de la alta costura, pero el prêt-à-porter, digamos. Va a ser el Worth que conoce Elena, va a ser un nieto del Worth, que fundó la Casa Worth en París, y ella va a crear sobre todo accesorios. Lamentablemente la Casa Worth, que en el año 29 se cierra definitivamente, no guardó registros. Entonces, lo que tenemos son algunas fotografías y registros que sí guardó Elena Iscue, ¿no? Y sabemos que en el 33, por ejemplo, hubo una exposición donde ella aparece como diseñadora. Ahora no tenemos ni los diseños de ella, ni sabemos nada. Ya la mansión Worth no era de Worth en el 33, pero ellos van a seguir como vinculada, ella va a seguir vinculada a la empresa hasta el 37, o sea, se supone que más bien ella lo que produjo para Worth fueron siempre accesorios, ¿no? Y bueno, de algunos ella guardó muestras, pero quizás la colaboración más interesante a nivel de moda la va a hacer con Elsa Schiaparelli, que Elsa Schiaparelli, bueno, justamente en estos años, ¿no? Ella funda su casa de modas en el 27, pero en los años 30 va a incorporar también diseñadores que son surrealistas, que son algunos artistas, como por ejemplo Dalí, ¿no? Jean Cocteau van a diseñar para ella, Dalí va a diseñar el famoso vestido con la langosta, en fin, ella tiene como una apertura, Jacqueline Lambert también va a diseñar, Mette Hoppenheim, y acá hay unas especies de mangas diseñadas con el estilo peruano. Pero lo que ella llama el estilo peruano, en realidad no tiene que ver exactamente con
esta línea de trabajo de Elena Iscue, sino con una idea de lo peruano como mucho más amplia, ¿no? Que tiene que ver incluso con la producción contemporánea, la producción colonial, o sea, ella no estaba tan atada, pero hay una colaboración ahí entre las dos y Elena Iscue va a colaborar en el diseño y la factura de este gorro, bien así con las orejeras, bien peruano, que fue uno de los éxitos de Schiaparelli, ¿no? Y el otro, el chullo ese que es, creo que dejaba nada más que los ojos a la vista. Eso es lo que encontré, no encontré fotografías. Pero bueno, en el 37, digamos, ya les digo, como que Elena Schiaparelli estaba mirando como bastante hacia afuera y obviamente también estaba mirando lo precolombino. Y acá encontramos estos botones de metal diseñados para Schiaparelli, ¿no? En el 29. Schiaparelli le ponía mucho énfasis a los botones. Acá tenemos un estudio de motivo Wari, ¿no? Estudios para telas. Ella sigue, digamos, ¿no? Como esa investigación, ya más lejos de esas primeras, pero sigue investigando. Y Schiaparelli, ya les digo que se la tomaba con mucha, no fue tan solamente con lo que ella había traído, con lo que Elena Iscue había traído de estas culturas que les estuve mostrando, ¿no? O el trabajo para Word, que estaba más dentro de estos tonos, sino que había quedado fascinada con el rosa que usaban las mujeres quechuas. Y esa rosa y la combinación del rosa con el rojo van a ser un elemento que ella va a tomar, le llamó el shocking, ¿no? El shocking rose o hot pink, que es como una especie de matiz, ¿no? Del magenta, que es parecido a lo que supuestamente era el púrpura de Tiro. Y dice Schiaparelli en el 36, vivificante como toda la luz, los pájaros y los peces del mundo juntos, un color de China y Perú, pero no de Occidente. Es como una síntesis tan maravillosa esta, ¿no? Cómo describir que este color no estaba dentro de la gama occidental, ¿no? Sino que era un color que venía de afuera, que hablaba, ya ese color hablaba de otra cosa. Y miren qué precioso el boceto ese también, ¿no? Del vestido rosa con un fondo rojo. Si pensamos en este dibujo con un fondo negro, con un fondo blanco, sería totalmente distinto. Pero ella hace esta combinación, ¿no? Del rosa con justamente con el rojo. Va a usar Schiaparelli este rosa en la publicidad de su perfume, que era un frasco que había hecho con las medidas de Mae West, ¿se acuerdan? Aquella estrella súper sexy, para la que había hecho un vestuario, y el diseño en realidad lo hizo Leonor Fini, también una artista surrealista. Y acá aparece el rosa shocking, o sea, ese perfume tiene ese mismo espíritu que va a usar después en el 52 en el vestuario de Gabor haciendo de Jane Avril, nada menos, ¿no? También ahí ven el rosa con el rojo y esa rosa shocking, después en el 55, también en Los Caballeros la prefieren rubias, va a ser el color de Marilyn, ¿no? Es decir, es un rosa como que atraviesa totalmente y sigue. Lo peruano, digo, va a decaer alrededor de los años 40. Las ISCUE en la guerra, durante la guerra, vuelven a Perú, van a desarrollar una carrera como más docente, ¿no? Abriendo como escuelas industriales, digamos, pero no todos los proyectos funcionan. Elena finalmente se va a retirar y va a dedicarse más como a la pintura y al grabado. O sea, van a dejar ese tema, ¿no? de la apuesta a la producción, pero el tema, digamos, de los textiles peruanos va a
a seguir. Después de, ya les digo, de los años 40, toda esta cosa como étnica se deshace, pero en los años 70 vuelve con todo, ¿no? Es esa vuelta también a la búsqueda de nuevas formas, de lo original, de lo exótico, de los Beatles viajando a la India, en fin, y vuelven las llamitas. Y Vogue hace justamente un reportaje sobre una tienda que había en Londres que se llamaba The Peruvian Shop, que era de unas peruanas que en realidad le mandaban las cosas de Perú, los productos, ¿no? Y los comercializaban en Londres. Y ahí llega Lady Di en el año 81, muy jovencita, y se compra un buzo con llamitas, y ese rosa shocking, que es el rosa peruano, que es el rosa de Schiaparelli, y lo usa, ese suéter lo usa para eh, cuando está comprometida o recién casada, no me acuerdo. La cuestión es que se vuelve absolutamente famoso porque esa prenda, digo, es muy, muy recordable. La fotografían en Escocia con el príncipe Carlos, y esa imagen se vuelve tendencia y no sé, creo que venden alrededor de 500 de esos suéteres, ¿no? Y ahora en esta reconstrucción, para las que vende Crown, acá está la reconstrucción del suéter, pero no sé por qué no usaron el rosa, ¿no? Usaron como otro tono y lo usaron en otra cosa. Pero bueno, hasta encontré que hay la receta para hacer el uso de Lady Di. De alguna forma, un poco como les contaba, estas cosas, ¿no? Como que van y vuelven. Y en mayo del 2008, este mismo museo donde están los Olmeca hoy, hace una exposición sobre el trabajo de Elena Iscue, que también tuvo, por ejemplo, incursionó en otras cosas que no eran solamente lo textil, sino también, por ejemplo, acá hay un plato decorativo que está pintado, tiene tres cocciones, ¿no? Y la última tiene pintado a mano en oro este motivo precolombino. Así que encontramos ¿no? Como estas cosas van y vuelven. Y en el 2009, una sobrina nieta de ella hace un documental que la verdad que es bastante flojo, pero igual es interesante porque, bueno, cuenta desde un punto de vista mucho más familiar, mucho más afectivo, cómo es la vida de estas dos hermanas mellizas que eran hijas de un padre que estaba casado, y bueno, cómo siguen como adelante, ¿no? Y cómo de alguna forma entregan su vida al tema del arte, de la educación, del arte peruano, de ese tema de la identidad. Es interesante igualmente porque, bueno, aparte del diario de Elena Iscue, uno ve otras cosas. Y bueno, el Museo de Arte de Lima, el MALI, tiene una sala dedicada especialmente a Elena Iscue, y en la tienda uno puede comprarse además pañuelos con su diseño. Y preguntándome un poco, ¿no?, en qué había quedado todo esto, me encontré con esta muestra que se llamó Dar forma al tiempo, del 2019, que es una muestra que reúne a varios artistas que trabajan justamente en una clave contemporánea sobre esta herencia y esta identidad, digamos, que viene, ¿no?, prehispánica. Y bueno, les traje estas obras. Esta es Susana Torres, es una instalación, se llama Autorretratos, Fragmentos de Huacos, Autorretratos. Es una obra que desarrolló entre el 2004 y el 2014, muy interesante, ¿no? La versión esta contemporánea de los huacos, estos antropomorfos, ¿no?, de los pies. Y esta otra de Frances Munnar, que es también como una versión
ayornada, ¿no? De esto y de la vivencia que puede tener un frecuentador, ¿no? Que se encuentra con estas formas antropomorfas o zoomorfas en, en estos contextos. Y me pareció muy interesante, esta es otra muestra que se hizo en mayo del 2019 en el Matadero Madrid, que se llamó Amazonías y que obviamente hay artistas peruanos de acá, de Amazonías. En realidad es como una revisión, ¿no?, sobre esta pluralidad de artes que se dan en esta zona en especial. Y este es Bruce Rubio, es peruano, y justamente hace esta obra que se llama Sala de la Cocamera y la Investigación, es del 2010, y tiene de alguna forma una postura un poco irónica, ¿no?, sobre este tema de los que van a investigar, ¿no?, los que van a investigar cómo es esto del pueblo originario, de las ¿no?, de sus creencias, de sus tradiciones, y quizás da la sensación como que no pueden verlo o no pueden entenderlo totalmente, ¿no? Hay como una postura bien interesante ¿no?, de quien está tomando nota, quien es dueño como de la palabra escrita y de todos los demás, incluso los pájaros, los peces, ¿no?, intentando hacer que entren dentro de esa realidad, que entiendan, ¿no?, esa cosmogonía que es tan especial. Ahí tenemos esos pequeños hombres, ¿no?, que están ahí en el río, en fin, esa otra realidad maravillosa que aparentemente, ¿no?, estas chicas que están ahí en el rol de investigadoras son como no están pudiendo ver, o quizás sí, ojalá que sí. Así que bueno, esto fue un poco el tema de hoy, de este acercamiento europeo a estas culturas originarias, y bueno, y el vínculo ese con la moda, que no pude dejar de hacerlo.